La motivación con la que se fundó la escuela no es otra que la de ofrecer información sobre la meditación y las tradiciones de sabiduría. Información libre, totalmente abierta, alejada de apegos y de cualquier tipo de dogmatismo o adoctrinamiento. Lo cierto es que no hay fórmulas mágicas. Cada persona debe recorrer su propio camino y superar por sí misma las dificultades que conlleva existir. Nada que no sea esto, nada que no sea que cada persona profundice en sí misma, por sí misma, sirve realmente a largo plazo. Entendemos que la vida es un camino de aprendizaje, de maduración, de búsqueda de sentido, de purificación, si quieres. Y ese camino, como parte de una individualidad con sus luces y sus sombras, no se puede realizar siguiendo los pasos de otro. Cada uno de nosotros debemos responsabilizarnos de nuestra propia vida y encontrar en ella nuestro propio camino, nuestro propio sentido existencial. Claro, a medida que vamos profundizando, descubrimos que, efectivamente, sorprendentemente, existen una serie de certezas comunes. Resulta que todos aquellos y aquellas que han horadado la superficie de las apariencias, hayan nacido en la época o en la cultura en la que hayan nacido, han encontrado las mismas, podríamos llamar, certezas o verdades. Esto es perfectamente comprobable por todo aquel que quiera estudiar las diferentes tradiciones de sabiduría. Es lo que se ha denominado tradicionalmente como sabiduría perenne o Sanatana Dharma. No obstante, estas certezas no son dogmas que hay que seguir. Ni siquiera deberían ser enseñanzas válidas per se. Si acaso referenciales. Si las damos por válidas antes de reconocerlas por nosotros mismos, pues nos estamos guiando por los pasos de otro o de otros. Se convierten en dogma e impiden su revelación. Impiden que realicemos, que avancemos, que encontremos nuestro propio camino. Normalmente buscamos adscribirnos a un tipo de enseñanza o de creencia para encontrar un sentido, para obtener una cierta seguridad de que avanzamos por el camino correcto. Sin embargo, entiendo que esto no suele funcionar a largo plazo. Esto no tiene recorrido. Cada persona debe encontrarse a sí misma. Debe atravesar las dificultades que conlleva existir. Básicamente porque son esas dificultades las que nos maduran. Y sin una cierta maduración, realizada por nosotros mismos, por supuesto, siguiendo nuestro propio camino, no es posible abrirse a una forma de experimentar la realidad más auténtica y honesta. Así que este es el propósito principal de nuestra escuela: ofrecer información libre y abierta, fomentar el sentido crítico, ofrecer cursos y espacios de retiro donde se den las condiciones apropiadas para que cada cual pueda profundizar en su propio proceso. El término escuela proviene del griego antiguo skolé, que significaba ocio, tiempo libre o incluso tranquilidad. O sea que para los griegos el ocio era el tiempo dedicado tranquila y gustosamente a la reflexión, a la contemplación, al aprendizaje filosófico, no a la obligación. Hoy, el ocio, el entretenimiento, la tranquilidad también suelen entenderse como todo lo contrario, como una huida a nuestros problemas, como la forma de pasar un rato sin pensar en todo lo que tenemos encima. Bien, pues nuestra escuela trata de ser una humilde escolé, al modo griego, un lugar de encuentro, un lugar de celebración de la vida incluso, en el que abrirnos al misterio de la existencia, en el que encontrarnos y reencontrarnos de forma sosegada, ociosa y libre, con la esperanza de realizar o de abrirnos a un mayor conocimiento sobre nosotros mismos y sobre la realidad que nos envuelve. La meditación y todo lo que se haga desde la obligación al final se convierte en una tarea ardua, pesada. Puede ser que nos encante viajar, leer, ir al cine, pero si lo haces por gusto, si se convierte en un trabajo, si tienes que estar constantemente viajando por obligación, pues no es lo mismo. Pierde todo el brillo, todo el encanto. Así que cuando hablamos de pesadez o de algo que me cuesta mucho hacer, no es tanto que lo que estoy haciendo es arduo, sino de cómo lo estoy haciendo, desde dónde. La meditación, entendida desde una óptica tradicional, busca trascender el estado habitual desde el que percibimos la realidad. Busca su trascendencia porque es un estado reductor, dañino,
con una clarísima tendencia egocéntrica. Solo hace falta ver cómo está el mundo, de separado, de fragmentado, cada cual defendiendo sus propios intereses, haciendo la guerra, nunca mejor dicho, por su cuenta. Y si la hiciéramos por nuestra cuenta todavía, pero como vivimos en una realidad interconectada, para defender mis intereses, necesariamente tengo que cercenar los intereses de otro. Es una lucha egocéntrica que no tiene salida. Siempre hay un enemigo al que someter, al que culpar. Y además, nunca se encuentra la supuesta felicidad que se supone debería encontrar cuando se cumplan mis intereses. Entiendo que la salida pasa inexorablemente porque cada uno mire hacia sí mismo, por hacer consciente el estado desde el cual experimentamos la realidad. Es que estamos tan habituados a experimentar la realidad desde el predominio de la mente condicionada, desde la creencia de separación, desde la prevalencia de nuestros deseos y nuestros miedos, que creemos que esa es la única forma válida de experimentarla. Como es inconsciente, como no nos damos cuenta, pues hacemos todo desde ahí. También meditar. La meditación, sin embargo, nos sugiere poner luz en todo esto, hacer consciente todos estos patrones que nos dominan, que dominan la forma en la que actuamos, en la que sentimos y en la que pensamos. Y claro, cuando nos ponemos a ello, cuando comenzamos a poner luz en ello, es cuando nos damos cuenta de su complejidad, de que efectivamente la mente condicionada domina con puño de hierro nuestra experiencia vital. Así que lo que es arduo o pesado no es la meditación. En todo caso, es salir del estado en el que nos encontramos. Salir del apego que le tenemos. La meditación lo que trata es de que nos hagamos conscientes, de que ampliemos nuestra conciencia, de que abramos nuestro corazón para ir saliendo poco a poco de este dominio. Porque es lo que nos está reduciendo, porque es lo que nos mantiene firmemente anclados en un estado superficial sin que nos demos cuenta. Otra dificultad con la que nos encontramos cuando meditamos tiene que ver mucho también con las expectativas. Decimos, a ver, ¿de qué trata esto? ¿De ir más allá de los procesos mentales? Venga, pues medito un poco y en nada seguro que lo trasciendo. ¿De qué va esto? ¿De fluir con lo que acontece en el presente? Pues yo creo que si medito un poco por aquí y un poco por allá, en nada estoy fluyendo. Y lo cierto es que lo más normal es que esto no sea así. En ninguna otra disciplina tenemos unas expectativas tan altas. Nadie diría, a ver, ¿de qué va esto de la arquitectura? ¿De levantar un edificio? Bueno, pues yo creo que en un par de años puedo hacerlo. En mi opinión, y como decía antes, se trata de ir madurando, de ir aceptando cada momento que la vida nos trae, de ir tomando conciencia en nuestra vida cotidiana. La apertura del corazón, el discernimiento, es algo que va sucediendo de forma progresiva sin que nos demos cuenta. No se puede proyectar a un futuro que no existe. Ni siquiera es necesario que nos sentemos a meditar por obligación si no lo sentimos. Meditar es sostener la atención en el presente, reconocer detalles que antes pasaban inadvertidos. Advertir que cuando amamos o estamos en paz, nuestro ser se expande. Y eso puede acontecer en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Pero siempre en el presente, no como una expectativa de futuro. Y es así de reconocimiento en reconocimiento, de presente a presente, de apertura en apertura, como es la meditación la que nos coge a nosotros, como la meditación nos medita, como deja de ser una tarea ardua y pesada. E igual hasta sentimos la necesidad incluso hasta de sentarnos a meditar. Por supuesto, nuestra escuela está abierta a todas las personas, se encuentren en el punto en el que se encuentren. Los principios esenciales de la sabiduría perenne y de la meditación son universales. Sirven por igual a quien da sus primeros pasos y a quien lleva años explorando. Intuiciones como conciencia, ser, no dualidad, presente, amor o ego pueden ser comprendidas por cualquier persona, pero su sentido se va ampliando a medida que cada cual va profundizando en ellas. De igual manera, no hay una meditación para principiantes y otra para avanzados.
Los cánones que hay que seguir son siempre los mismos. Lo que cambia es la hondura con la que cada uno puede sumergirse en la experiencia, en el presente, ya que esto es lo que nos va a permitir acceder a estados superiores y no duales. Por todo ello, y basándonos en la experiencia de todos estos años, considero que no solo es perfectamente compatible que personas en diferentes etapas de su camino formen parte de los cursos y de los retiros que organizamos, sino que la diversidad de recorridos y perspectivas los enriquece, favorece el desarrollo de todos los participantes y aporta vitalidad a las reuniones y los encuentros. Así que considero que sí, que tanto la meditación como las enseñanzas perennes son para todas las personas. Que nos vamos a encontrar con dificultades, por supuesto, pero sin meditar también. Porque no son dificultades propias de la meditación, sino de que vivimos la vida recluidos, anclados a elementos fijos que por hábito nos cuesta mucho soltar. De tal forma que si queremos podemos matizar la afirmación anterior. La meditación es para todas las personas que quieran o que les ha llegado el momento de revisar, de reconocer las fijaciones que nos dominan, de encontrar el camino hacia sí mismo, de ir recordando quiénes somos realmente. Entiendo que el sentido que tiene la vida va cambiando en función de nuestra experiencia vital. Seguramente cuando somos niños encontramos este sentido de forma natural, en jugar, en descubrir el mundo, en asombrarnos. Cuando somos adolescentes lo encontramos en el desarrollo de nuestra identidad, en las pasiones, en las relaciones, no sé, en vivir experiencias significativas. Luego, pues dependiendo de la familia y de la cultura en la que nos desarrollamos, pues se nos impone de alguna forma el sentido. Estudiar, trabajar, casarnos, tener hijos. Luego, para muchas personas el sentido de la vida está en seguir una religión, en encontrar una pareja, en realizar su vocación profesional. Además, luego hay que tener en cuenta también que este sentido, pues también tiene momentos específicos. Cuando estamos sufriendo, solo tiene sentido encontrarnos mejor. Igual que cuando estamos enfermos, solo tiene sentido curarnos. Entiendo que es necesario que nos entreguemos al sentido que sentimos en cada momento. Es necesario porque tenemos que vivir las experiencias que nos propone la vida. Vivirlas además con la intensidad, con la motivación que sentimos en cada momento. Pero lo cierto es que late en nuestro interior un anhelo de paz o de realización que no se colma siguiendo las diferentes formas que tenemos de vehicular el sentido de la vida. Este sentido lo encontramos en mayor medida cuando abrimos nuestro entendimiento y nuestra capacidad de amar, de integrar todos los aspectos de la realidad, cuando vamos descubriendo en mayor medida quiénes somos, cuando vamos revelando todo lo que subyace a las apariencias. Solo ampliando nuestra visión podemos ir experimentando la realidad con mayor riqueza y autenticidad. Y eso necesariamente conlleva profundizar en la realidad y en uno mismo. De alguna forma es volver a ese estado de la niñez en el que queríamos descubrir el mundo y asombrarnos ante la impresionante revelación de la existencia. Igualmente, esto no quiere decir que tengamos que negar el sentido por encontrar nuestra vocación profesional o por seguir las motivaciones que nos nacen de dentro. Seguir esto es importante porque nos permite experimentar eso que sentimos la necesidad de experimentar y así comprobar si realmente era tan significativo como creíamos. Quizás sí, quizás ha estado muy bien realizar eso que queríamos realizar. ¿Pero eso es todo? ¿O hay algo más? ¿O honestamente seguimos sintiendo que eso no es suficiente? Desde la óptica que lo estamos viendo, podríamos decir que la vida tiene un sentido inferior, entre comillas, que habitualmente situamos en algo concreto y que tiene que ver con nuestra biología, con nuestra forma de entender la realidad en base a la familia y a la cultura a la que pertenecemos, o con un momento específico que estamos viviendo. Pero también tiene un sentido superior, ontológico, que tiene que ver con el ser, con lo que realmente somos, con ir dando pasos en esta revelación, con un camino de apertura, de expansión, de integración, en el que vamos revelando aspectos cada vez más profundos que nos van transformando.
que nos van transformando porque a medida que avanzamos nos vamos acercando cada vez más a nuestra verdadera naturaleza. La enseñanza perenne es una enseñanza que trata a los que se acercan a ella como seres que ya tienen en lo más profundo de sí mismo todas las respuestas. Es una enseñanza viva, que no trata de convencer a nadie. En todo caso, de ayudarnos a recordar lo que ya sabemos. Sócrates y Platón también decían que conocer es recordar. Por eso cuando reconocemos algo profundo en nosotros, tenemos esa sensación de que ya lo sabíamos. Así que las personas que se quieran acercar a la escuela encontrarán un lugar de reflexión, de meditación, de aceptación, de contemplación, para que cada cual por sí mismo, y siguiendo los ritmos que nuestro propio proceso demanda, podamos ir recordando quiénes somos. También se encontrarán con una pequeña comunidad de personas, de excelentísimas personas, menos yo, que soy el peor de todos, un bicho. Personas que nos hemos ido juntando durante todos estos años por pura resonancia. Somos poquitos, pero muy bien avenidos. La mejor forma de conocernos es venir a algún retiro o alguna actividad en la que nos juntamos. También tenemos en la web un curso totalmente gratuito que hemos llamado La Vía Experiencial. Este curso es totalmente abierto y está a disposición de todos los que quieran conocer las bases de la meditación y de la sabiduría perenne. También hacemos encuentros online, en abierto, en fin, que todo el que quiera unirse es siempre bienvenido.